En el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y nos vamos a concentrar en todo ese capítulo, en los versículos del 1 al 21. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 21. Romanos está en el Nuevo Testamento para todos aquellos que todavía se me pierden. Sí, está el libro está después del libro de Hechos. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 21. Cuando lo encontremos, díganme amén, por favor. No, pero así como si lo quisieran encontrar. Sí, ese amén solo ustedes se lo creen. Ok, amén. Ok. Todo el capítulo. Vamos a ir del 1 al 21. Romanos 12 del 1 al 21. Ok. Vamos a ver qué tanta atención me han puesto en los últimos sermones. ¿Cuáles han sido los temas que hemos estado tocando? O el tema central de lo que hemos tocado en los últimos 3, 4 domingos. ¿Se acuerdan? Uy, hermano. Voy a tener que grabar mis sermones y se los llevan en la semana para que se acuerden. Porque... ¿Qué estamos haciendo? Que los jueces de hoy no vamos a poner los jueces. Hablamos de los huesos secos la semana pasada. Para que hablemos a todos nuestros semejantes y se conviertan de seres muertos a seres vivientes en Cristo. Amén. Muy bien. Todo eso se traduce en una palabra, hermanos. Porque estamos hablando del potencial. ¿Sí? Y hasta que Dios cambie eso en mi corazón, de eso vamos a estar hablando hasta que Dios me diga otra cosa. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos entendiendo el potencial del Hijo de Dios a través de las enseñanzas de la Biblia. Amén. Ayer decíamos en el estudio del bautismo, hermanos, para los que no vinieron, es imposible que un hijo de Dios sea mediocre. En nada. Ese no es el estándar de Dios. No puede ser uno mediocre en el trabajo, no puede ser uno mediocre en el dinero, no puede ser mediocre uno en la vida cristiana. Porque Dios no nos llamó a ser mediocres. ¿Sí? Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Hablar y hablar y hablar y hablar. Y con su ayuda todos vamos a recibir esa enseñanza en nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Algunas veces en nuestra cultura latinoamericana crecemos con esa influencia cultural tercermundista que en algunos de nuestros países inculcan. Y hermanos, hay que liberarnos de ese aspecto. ¿Sí? Ante Dios no existe cultura, ante Dios no existe nacionalidad, ante Dios existe el Hijo de Dios. Y como sus hijos tenemos acceso a todas las cosas que Él nos promete en su palabra, pero muchos de nosotros no creemos en esa palabra. Muchos de nosotros ni siquiera la leemos. Muchos de nosotros ni siquiera la entendemos. Y cuando no la entiendes y cuando no la valoras, obviamente, ¿qué va a pasar? La vas a minimizar y no va a ser la guía de tu vida. Amén, hermanos. Amén. Entonces, si no llegamos a ese punto donde la guía de tu vida, el manual de instrucciones para todo es la Biblia, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí me explico? Si no seguimos ese libro como la guía única de nuestra vida, todo lo demás no sirve de nada. Tenemos que llegar a ese lugar. Y entonces, todos los temas que hemos estado tocando son en referencia a que descubran que hay algo que ya Dios puso dentro de mí, pero yo tengo que desarrollarlo, no se desarrolla por arte de magia. ¿Me explico? Yo no sé cuántos de ustedes sepan cuál es su talento, cuál es su don. Y quiénes de ustedes tengan más claro cuáles son sus dones y cuáles son sus debilidades.
¿no? Yo, por ejemplo, les puedo compartir. Yo sé que a mí me es fácil predicar, pero no me pongan a cantar. ¿No? Yo sé que yo no canto. Entonces, un error de mi parte sería creerme que soy buen cantante y nada más hacer una broma de mi canto. ¿Sí me explico? Sí. Y en estos días, hermanos, hay mucha, por ejemplo, los medios de comunicación en las iglesias hacen tanta influencia que ahora todo el mundo quiere ser cantante, todo el mundo quiere ser predicador, todo el mundo quiere tomar roles donde la gente los ve. ¿Sí o no? Sí. Pero hermano, ¿quién quiere estar detrás de la cámara? Ya nadie. Nadie quiere orar, nadie quiere abrir la puerta, nadie quiere limpiar. Pero ¿qué creen? Todo eso es importante para que una iglesia funcione. Desde el que limpia hasta el que predica ante Dios no hay diferencia, hermano. Cuando venimos a la iglesia, no importa si en tu trabajo tú eres el dueño, eres el manager, eres el jefe de todos. Aquí en la iglesia eso no existe. ¿Me explico? Todos somos hijos de Dios y vamos a servir a ese Dios. Todos somos siervos. Amén. Entonces, ese es el tema que vamos a estar explorando hoy. ¿Sí? Acuérdense, esto es importante para mí que recuerden. Estamos hablando, desarrollando temas acerca del potencial. ¿Sí? Potencial quiere decir que la capacidad ya está en ti, pero hay que desarrollarla. ¿Y quién se va a encargar de desarrollarla? Dios. Dios te va a poner en situaciones donde vas a tener que encontrar esos dones, esos talentos y esas debilidades para que puedas practicarlo en tu vida diaria. ¿Amén? Y yo creo que todos somos lo demasiado viejos para entender eso hoy, ¿no? ¿Sí o no? O jóvenes, ¿cómo digo? Jóvenes con mucha experiencia. Muy bien. Entonces, hermano, el tema de hoy se llama No te conformes, renueva tu entendimiento. Gran reto en la vida del cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No te conformes, renueva tu entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si te aferras a tu manera de pensar, a tu manera de ser, que siempre has tenido, y no dejas que la palabra de Dios te transforme, vas a seguir perdiendo. Amén. No es normal, no es de Dios que la persona espiritual que eres hoy seas en un mes. Eso no es bíblico. Ante la Biblia, quien eres hoy en un mes debe ser mejor, y en 3 meses debe ser mejor, y en un año debe ser súper mejor. Pero si observamos a las iglesias alrededor del mundo, hermanos, hay veces que da tristeza. No crecen, en vez de ganar almas pierden. ¿Sí o no? Sí. En vez de edificarnos chismeamos, en vez de amarnos nos atacamos. ¿Por qué? Porque esto no es la guía de mi vida. ¿Sí? Y aquí el pastor y el que limpia y todo se somete, porque esta es la guía. Y todos nos sometemos a eso. ¿Amén? Amén. Entonces, el reto para hoy es: ¿estás dispuesto a que Dios renueve tu entendimiento o te vas a aferrar a tu entendimiento propio? ¿Sí? Si te vas a aferrar a ti, ¿qué crees? Que estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermanos? Porque yo no me puedo cambiar a mí mismo, ¿no? A veces cuando predico en inglés hago una broma con mi esposa, les digo, mi esposa cree que me puede cambiar a mí. No, qué bueno que no me entiende, pero... ¿No? Se casó conmigo con esa idea de que me iba a cambiar y ahorita ya se dio por vencida porque no ha podido. ¿No? Entonces, hay veces que ni... ¿Están de acuerdo en que ni yo mismo me puedo cambiar a mí mismo, hermanos? Eso es algo que Dios tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si me pregunto a mí mismo, ¿esto está bien? Pues claro, en mi juicio todo va a estar bien, ¿no? Ay, pero si es un pecadillo no pasa nada, ¿no? La hermana Magnolia ni cuenta se va a dar que le dijo una mentirijilla y si uso ese estándar, hermanos, todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Compárate con el estándar de Dios y ahí sí vas a poder comparar. ¿Qué dice Dios acerca de esto, acerca de lo otro? Amén.
Y vamos a ver lo que nos enseña aquí la Biblia. En el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién tengo que agradar con mi entendimiento, hermano? ¿A mi esposa? No. Pero díganme eso a mi esposa y se va a enojar. ¿No? ¿Cómo creen que va a reaccionar una mujer, hermanos, hombres, cuando usted le diga: es que yo no te tengo que agradar a ti, mi amor? Yo tengo que agradar al Señor. Quiere una pelea él. Se oye medio loco, ¿no? Pero fíjense la magnitud de eso. Si mi vida se mueve en agradar a Dios, hermanos, automáticamente mi esposa se va a agradar. Mis hijos se van a agradar. Mi trabajo se va a agradar. ¿Por qué? Porque yo vivo bajo este principio. Amén. Entonces, todos tenemos que caminar en ese aspecto. Y aquí Pablo nos dice: les ruego, ¿sí?, en el nombre de Dios, que se presenten en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que vivir al estilo de Dios nos va a costar, hermano. Amén. ¿Por qué nos va a costar? Porque, qué difícil es dejar de creer en mí para creer en Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que esa es una lucha a muerte, hermanos, todos los días. Matar mi ego, matar mi autosuficiencia, mi autoconfianza, y confiar 100% en Dios no es fácil. Es algo que uno tiene que luchar día con día, con día, con día. A veces me voy a equivocar, pero cuando yo sé que esto sirve, esta palabra se convierte en algo vivo. Y Pablo nos dice: yo sé que sirve, pero tienes que hacer un sacrificio para llegar ahí. No vas a llegar a un lugar diferente haciendo lo que haces siempre. Y yo creo que hasta el sentido común nos enseña eso, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres ser mejor si vives igual que siempre? No va a pasar. Amén, hermano. Cuando esta parte, hermano, entra en tu corazón acá, no porque yo te lo digo, porque el Espíritu de Dios te lo va a revelar y te dice: a mí no me interesa que seas un mediocre. Yo no morí en la cruz por eso. El día que tú sientas eso acá en tus entrañas, hermano, créeme que vives de otra manera. ¿No? Ayer compartía, voy a balconear a mi hermana Fátima hoy. Ayer platicábamos en el estudio bíblico. Ay, pastor, es que el domingo es el único día que me puedo levantar un poquito más tarde. No, vamos a hacerlo de 10 a 11, dice. Bueno, 10:30, creo, dijo, ¿va? Vamos a hacerlo de 10:30 a 11. Le digo: ay, hermana, ¿qué crees que te voy a responder yo? ¿Por qué mejor no a las 9, para tener más tiempecito? De 9 a 11 mejor. No, así está bien entonces. ¿No? Pero yo le compartía: hermana, ¿sabes qué? Yo ya me hice a la idea de que si es para Dios, así sea medianoche, hay que hacerlo. Y si Dios me levanta a las 2, 3 de la mañana a orar, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, se está más rica en mi cama. ¿Sí o no? Pero cuando Dios empieza a hablar, hermanos, va a cambiar tu estilo de vida, y ahí es donde viene el sacrificio. ¿Sí o no? Entonces Pablo está diciendo ahí: si tú quieres vivir en ese nivel, Dios te va a pedir cosas que no has hecho antes, y por eso te va a dar trabajo, porque tienes que apartarte de tu zona de confort y meterte en el camino en que Dios te enseña. Y esa es una gran lucha, ¿sí o no? Pero ahí vienen soluciones después. En el versículo número 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos está enseñando el Señor? No te creas más de lo que eres. No dejes que la vanidad guíe tu caminar. No dejes que tú que te creas superior que los demás y entonces a los demás los vean chiquitos. ¿Me explico? Tú crees que la gente no se da cuenta, pero cuando uno piensa así, hermano, se manifiesta en tu vivir. ¿Sí o no? Entonces, si eso está dentro de ti, hermano, ¿qué te dice Dios? Bájate de tu nube, chavo. Amén. No eres tan, en México decimos, no eres tan gallo como tú te crees. ¿No? ¿Sí me entienden esa expresión? Así se dice en México, te crees muy gallo, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí Dios, hermano? ¿Qué nos está diciendo Pablo en esta carta? ¿Qué dice? Hermano, no dejes que la vanidad sea tu guía en tu diario camino. ¿Por qué, hermano? Porque Dios te va a usar. Y va a usar los dones que tú tienes. ¿Y qué crees que vas a pasar? ¿Sí? Fíjese qué pasa. Si tu don es cantar, Dios te puede llevar a todas las naciones a cantar. Pero el día que tú dejes que el ego se interfiera entre ese llamamiento y tu vida personal, ahí se acaba tu ministerio. ¿Se acuerdan cuando predicamos de Elías? ¿Cuál fue el problema de Elías? Que viene y dice, soy el único profeta que queda. No, así como que, a ver, ábranse, ya llegué. Elías fue usado grandemente, hermano, sí. Y Dios quería usarlo mucho más, pero su vanidad lo limitó. Él quería que porque era el último profeta de Dios, los demás dijeran, pásale entonces. Dios no honra un corazón así. ¿Qué quiere Dios? Usa tu don, déjame llevarte a donde yo quiero llevarte, pero hazlo a mi manera. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito, yo tengo una razón, que no es la vanidad. Amén, hermano. ¿Y cuántos de nosotros luchamos con vanidad si somos honestos? ¿No? Yo les puedo, en mi trabajo yo sé quién es bueno y quién es malo, ¿ustedes no? Sí. ¿No? Entre mis hermanos yo sé quién es más bueno que el otro, ¿sí o no? Y en todas las cosas que hacemos, nos evaluamos de esa manera, ¿no? Yo soy mejor esposa que mi amiga tal. Mi familia es mejor que la del otro hermano. Y sin querer, hermanos, estamos alimentando un estilo de vida que a Dios no le agrada. Y eso, en vez de ayudarte a crecer, va a limitar tu potencial. Dios quiere un corazón donde tú lo dejes obrar a Él. Amén. ¿Y hermanos? Vamos al verso número 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. ¿Sí? Aquí quiero comentar lo que les decía al principio, hermanos. La iglesia de Cristo ya tiene un tiempo que entró en un mundo de evangelizar, en un mundo de crecer, en un mundo de alcanzar al perdido de una manera en la cual nunca se había hecho antes. ¿Sí? Ahora hablamos de mega iglesias, hablamos de páginas web, hasta nosotros, mira, esta camarita tenemos. Y que tenemos el Facebook y que tenemos no sé qué más. Eso la iglesia nunca lo había hecho antes, hermano. Y lo que está haciendo esta nueva manera de hacer la iglesia es que ahora nadie quiere servir, todos quieren estar, quieren ser los ídolos, quieren ser los reconocidos, ¿no? Ahora el grupo de adoración ya no canta si no pone sus condiciones primero, ¿no? El pastor ya no predica si no le pagan cierto dinero o si no pone su programa a cierta hora. ¿Sí o no? Nada más se ríen, pero créanme, así es. ¿Y qué nos está enseñando Dios? Hay unos que van a ser cabeza, hay otros que van a ser manos, hay otros que van a ser pies. Pero si te toca ser pies, si te toca ser este dedito,
Hazlo bien siendo ese dedito. Y Dios va a incrementar tu potencial si tú te dejas usar. Este dedo se convierte en una mano, se convierte en un brazo. ¿Sí me explico, hermano? Pero todos tenemos llamados diferentes. Entonces, ¿por qué nos peleamos? Porque la vanidad nos lleva a querer ser como alguien que yo creo que es bueno, como alguien que creo que es malo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿quién va a barrer y quién va a trapear? ¿Quién va a abrir la iglesia? ¿Quién va a hacer el trabajo de oficina? ¿Quién va a ir a apagar la luz? ¿Y qué creen? Ante Dios no hay diferencia entre el que está en la cabeza y el que está abajo, de acuerdo a nuestro criterio. Porque todos estamos sirviendo al Señor. Y ante Dios no hay jerarquías, no hay ninguna manera de decir, tú te callas porque yo soy el pastor. O tú vienes porque tú eres la que limpia. ¿Sí o no, hermanos? Ante Dios todos somos hijos. Usa tu don para servir a Dios. Y el reto que tienen hoy antes de irse es, ¿ustedes saben cuál es su don? ¿O dones? Hay algunos que tienen más de uno. ¿Tú sabes para qué eres bueno? ¿Tú sabes para qué te puede usar Dios? Y tal vez muchos de nosotros ahorita estamos con, ¿y cuál es el mío dentro de nuestra mente? ¿No? Entonces, hay que pedir sabiduría a Dios y yo no sé cuál es mi don. Que me enseñe, que me guíe, para poder descubrirlo. ¿Y qué hago cuando lo descubro? Hay que empezar a usarlo. Y usarlo, y usarlo. ¿No, hermanos? Entonces, el gran escritor no escribe su gran libro la primera vez que escribe algo. El gran predicador, aunque tenga el don, no es gran predicador desde el principio. ¿No? Los grandes grupos de alabanza no son tan grandes desde el principio. ¿Qué hacen? Descubren su talento, lo usan, y en ese usar, van a encontrar retos, van a encontrar dificultades que los van a llevar a madurar, y cuando llegan a la cima, hermanos, el éxito, el poder, no los va a tocar. ¿Por qué? Porque yo sé que si soy bueno en esto, es para Dios, y la honra y la gloria es para Él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Eso es el secreto de nuestro potencial. ¿Qué sigue en el versículo número 6? 6, 7 y 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo que acabábamos de explicar aquí está. ¿Cómo tengo que usar mi don? Dice, úsalo conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Creer, la certeza en lo que no se ve. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Tal vez ahorita tú no ves a dónde yo te voy a llevar, pero en fe tú empiezas a usar tu don, y créeme que te voy a llevar a donde tu sueño más loco nunca te ha llevado. Si todos tenemos sueños y tenemos planes, hermanos, pero el plan de Dios es más grande que el tuyo. Pero deja que Dios se encargue de llevarte ahí, no tú. Sí vemos la diferencia. Ese es el potencial del que estamos hablando, hermanos. El potencial, Dios se va a encargar de desarrollarlo en mí. Yo no puedo hacer eso por mí mismo, porque si vivo conforme a mi criterio, ¿qué va a pasar? Yo estoy limitado. Yo les digo, yo no puedo ver qué hay detrás de esta pared. Tengo que ir a dar toda la vuelta para poder ver eso. ¿Cómo es Dios? Él puede ver qué hay a través de la pared, y Él me puede decir qué hacer. ¿Amén? Vamos al siguiente. Versículo 9. Que tu amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, sigue lo bueno.
Silencio total. ¿Ah? Ama sin fingir. Y una de las cosas que Dios demanda de su pueblo es que nos amemos unos a otros. Y esa es mi oración para esta iglesia, para este ministerio. ¿Saben cuál es el reto, hermanos? Que todos tenemos diferentes personalidades, diferentes intereses, diferentes maneras de pensar. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios me está pidiendo aquí? Ámate sin fingir. ¿Cuántos de nosotros sabemos que eso no es fácil? Ay, hermana Magnolia ya me está texteando otra vez. ¿Que no tiene nada que hacer o qué? ¿No? Marcelo molestándome otra vez con la página de Facebook. ¿Qué no puede hacerlo él solo o qué? ¿Eso será amor, hermanos? Amén. Esa es una meta a la que debemos llegar. Y los invito a que lleguemos todos juntos. Amén, hermano. No amarnos porque la Biblia te dice que lo hagas. Es importante. Pero lo que tú lees en la Biblia tiene que llegar acá. ¿Sí? ¿Y dónde se da la transformación? Cuando tú crees lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí o no, hermana Chabel? Si no dejas que la Biblia sea la que te transforme en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Uso mi propio criterio para todo y no pasa nada. Y aquí Pablo nos está diciendo, no lo finjas. Si es fingido no sirve. Dalo con honestidad, con sinceridad. Tal vez el pastor habla mucho, ámalo aunque hable mucho. ¿No? Tal vez tu esposa cocina con mucha sal, pues no más dile que no le ponga tanta sal, pero ámala. ¿Sí o no? Sí. Y fíjense, aquí hay en el verso 10, ese es un secreto clave ahí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en el cuerpo de Cristo debemos ponernos a nosotros primero. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿No? Que mi hermana Chebet me invita a comer un pescadito y un amigo del trabajo me invita a comer pescadito también. ¿Qué me invita a la Biblia a hacer? Ven con Chebet. Amén. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, hermano? No me digan mentira. ¿Ah? Amén. Verso 11. En lo que requiere diligencia no seas perezoso, ferviente en espíritu, sirve al Señor. ¿Qué tal? ¿Qué dice Dios? Mi hijo, levántate, no seas flojo. Ayer les compartí en el estudio también. A mí me da risa cuando escucho cristianos que dicen, es que mi Dios no me habla. ¿Han escuchado cristianos así? ¿No? ¿Será cierto eso, hermanos, que Dios no habla? De repente no escuchamos la voz muchas veces. Exacto. Estoy tan distraído en mí mismo que tal vez no escucho. Pero si crees que no te habla, acá está la primera llamada. No tienes Biblia, ahorita te regalo una antes de que te vayas. Amén. Seguimos. Versículo número 2, hermano. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en oración. Secreto, hermano, gózate cuando tengas problema. ¿Por qué? Porque ese problema te va a dejar ver que hay esperanza. Y la esperanza es cuando Dios viene a rescatarte. Dejemos de ser víctimas, hermano. Muchos de nosotros decimos, no, yo no quiero problemas. ¿Y sabes qué usa Dios para desarrollar tu potencial? Problemas.
en todos los diferentes niveles, emocionales, de salud, en tu trabajo, como Él se le dé la gana. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar un problema para que saques eso que hay en ti, que ni siquiera tú sabes que tienes. ¿Y qué va a hacer? Te va a llevar a un nivel superior. Y te va a llevar a un nivel superior, a un nivel superior, a un nivel superior. ¿Sí? Y eso no se va a acabar, hermanos, nunca. Porque nosotros, con los hijos de Dios, el cuento no se acaba cuando morimos. Mi cuerpo se queda ahí, pero yo sigo con Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Yo tengo vida eterna, hermano, no sé ustedes. Amén. 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 Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y si lo creemos, hermano, vamos a vivir así. ¿Qué les parece? Amén. Hermanos, y mi hermana Chevette no me va a dejar de mentir. Como por un año, hermano, ¿saben quién era el servicio en español? Mi esposa Chevette y yo. ¿Sí o no, hermana Chevette? ¿Ustedes qué creen que pasaba por mi cabeza? Dejo esto. ¿Ah? ¿Ustedes qué creen que pasaba por mi cabeza? Dejarle. Bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de levantarme tan temprano el domingo sin 2, 3 gatitos ahí? Allá más a ver más listo. Chávez, hoy no tengo ganas, hermano. No, a mi esposa le digo, mira, corrúcate, vamos a dormir otro ratito. ¿No? Y hermanos, para mí fue un gran reto. ¿Por qué? Porque yo jamás pedí tener un ministerio en español. Yo nunca oré una sola oración por eso, hermanos. Pero si es el camino que Dios me está enseñando, ¿qué tengo que hacer yo? Perseverar. Yo no le puedo decir a Dios que no. ¿Por qué? Porque miren lo que está haciendo Dios. No soy yo, es Dios. ¿A quién de ustedes yo forcé hoy para venir? Pero hermanos, no fue para... Yo no sé cómo se sentiría mi hermana Chávez en esos días, ¿no? Pero 3 gatitos éramos aquí. ¿Verdad, hermana Chávez? Y Rogelio cuando viene de la mar ya éramos 4. Pero mientras tanto, hermanos, no pasaba nada. Pero gracias a Dios esto a mí me confirma que Dios está presente y tiene un plan. Y ahora mi responsabilidad es compartirles. ¿Sabes qué? Eso me está diciendo a mí Dios. Háblales del potencial. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Dios quiere, y termino con esto, que se den cuenta que Él tiene un plan para su vida. Y me gustaría, hermanos, que hoy no se vayan como vinieron. Si ustedes de verdad creen en Dios, amén. Y yo creo que todos los que estamos aquí creemos en Dios. Si Dios es el centro de tu vida, déjalo llevarte a donde tus sueños jamás se han imaginado. Porque ¿saben qué? En esta ciudad hay mucha necesidad de conocer la palabra de Dios. Amén. Y poco a poco, hermanos, vamos a alcanzar. Para mí, ¿cuál es mi sueño? Ir a todos los países que tenemos aquí representados con la palabra de Dios. Ese es mi sueño de Hugo. Tener una iglesia un workmanship en Perú, un workmanship en República Dominicana, un workmanship en Colombia, un workmanship en México. Ese es mi sueño, mío. ¿Ustedes no creen que Dios tendrá uno más grande que ese? Hermanos, y si nos comprometemos y lo hacemos a la manera de Dios, vamos a llegar. Porque no estamos aquí nada más de paso. Tenemos un llamado, tenemos algo que hacer. Y yo los invito, hermanos, a que dejemos de vivir mediocremente. Hermanos, si te falta plata, eso no es bíblico. Dios puede usar un problema financiero para traerte a su camino otra vez. Pero que siempre tu problema sea el dinero, eso no es bíblico. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la Biblia? Yo te voy a dar y te voy a dar hasta que te sobreabunde. Eso enseña la palabra de Dios. Pero para que me sobreabunde, hermano, hay que caminar como Él me pide, no como yo quiera. Dios no va a honrar a una persona que vive en rebeldía. Amén. Amén, hermano. Aquellos que están listos para comprometerse hoy con el Señor, hermano, los voy a invitar
pasen al frente y vamos a ungirlos con aceite como la Biblia nos enseña. Amén. Inclinen sus rostros y tómense un par de segundos para hablar con Dios y poner cualquier cosa, hermanos, que está en tu corazón, que tú sabes tienes que dejar en manos del Señor. Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier necesidad, hermano, ponla en manos de Dios. Y nuestro pastor Byron me va a ayudar a hacer la unción con aceite. Levanten sus manos, por favor, y sigan ahí en su propio corazón pidiéndole al Señor su necesidad propia, hermanos, sea cual sea. Déjenla en las manos del Señor ahora. Llévense ese compromiso de que sea lo que sea que te ha detenido todo este tiempo, hermanos, hoy se acaba. Ya no vas a dejar que el diablo siga deteniendo el sueño que Dios tiene para tu vida. Si en verdad lo sientes, hermano, deja que el Espíritu de Dios te ministre y te transforme este día. Escribe, Señor, en el corazón de mis hermanos que este 21 de septiembre inicia una vida nueva. Tócalos, Espíritu de Dios, y ayúdales a seguir adelante. Encomiendo a cada uno de mis hermanos en tu nombre. Háblale al Señor, hermano. Háblale de corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Alabado sea Jesús, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas. Y especialmente hoy pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos aquí al frente. Tú conoces su problema, tú conoces su necesidad, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú los liberes, que tú los acompañes y que ellos puedan experimentar en su propia vida quién eres tú. Que no se conformen solamente con escucharlo, Señor, sino que puedan testificar del gran amor que tú tienes para nosotros, de las proezas que haces en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque tú estás levantando este ministerio con grandes siervos. Y yo sé, Señor, que lo que tú necesitas para alcanzar al mundo está en esta iglesia aquí adelante hoy. Gracias, Padre. Los cantantes, los predicadores, los alabadores, los profetas, los maestros, los siervos aquí están. Y los encomiendo una vez más en tus manos. Úsanos, Señor, y guíanos en todo momento. Hermano, y si tú crees esta oración, te invito a que digas amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a darnos un abrazo unos a otros. Acuérdense que no sea fingido. Amén. Muy bien, gracias, hermanos. No se les olvide el bautismo la semana que entra. Amén. Bautismo a las 7 de la madrugada el domingo que entra en Sanders Beach. Amén.
am down, and oh, my soul so weary. When troubles come, and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.